para poder tener en su totalidad la presentación de, como decía, de Carolina Carrasco, quien tiene una, bueno, vasta experiencia en todo lo que son los temas de agua potable rural. Así que, sin más, dejando a Carolina, iniciamos la presentación. Carolina, ¿lo presento yo o te comparto pantalla? ¿Cómo quieres? Si ¿Estás? quieres, compartes, por favor. Y tú me vas indicando. Sí, Perfecto. sí, vamos. Ok. Intercalando. Bueno, primero entonces, que nada, antes que esté la presentación, saludarlos a todos, a todas las presentes. Si escuchan bulla de fondo es que estoy en el campo, ¿eh? Así que mis perritos y todo el mundo ahí, el trajín del campo, es un poco bullicioso. Bueno, hoy día la sesión de hoy consiste, ¿no es cierto?, justamente como decía Fernando, en la gestión del agua potable rural y los desafíos para la sostenibilidad. Las comunidades rurales, quienes vivimos en el campo, de hace varios años ya, algunas todavía integrándose al agua potable rural, nacimos, en mi generación a lo menos, nacimos con el pozo, la noria y el balde, vale decir, acarreando agua para todas las labores domésticas. Cuando los años 60 surgen, ¿no es cierto?, las cooperativas de agua potable rural, nacen con esta idea de llevar salubridad a las zonas rurales, de dar un espacio de desarrollo económico, social, cultural, teniendo agua potable en condiciones de salud, de higiene y mejorando las condiciones de vida de las familias campesinas. Todo esto surge en base a una gran organización de la misma comunidad local con un sentido de solidaridad, ¿eh?, que entendemos por el cooperativismo, vale decir, una unidad transversal, allí es donde todos vivimos una situación que nos es común y que queremos mejorarla para todos. Con este sentido, se ha ido avanzando y creciendo en torno al agua potable. Por lo tanto, nosotros tenemos un arraigo y un sentido de pertenencia inmenso con el agua potable, porque sin duda y especialmente lo que siempre señalo, a las mujeres nos cambió la vida. A las mujeres el agua potable rural nos sacó de horas intensas de trabajo, especialmente en el lavado de la ropa. Yo recuerdo a mi mamá pegada a una artesa, invierno y verano, acarreando baldes con agua, y yo decía, cuando yo sea grande, yo no quiero eso. Cuando yo sea grande voy a cambiar el sistema. Yo quiero mejorar las condiciones, no quiero ver a mi mamá. A lo mejor por eso ni ensuciaba la ropa para no sentir que ella trabajaba tanto. Entonces, esas cosas para nosotros nos marcan de una manera que eso no solamente lo vivía yo, lo vivían mis amigos, mis vecinos, mis hermanos, todos. Por lo tanto, el trabajar de manera colaborativa en las labores domésticas y también en el campo es nuestra forma de vida más cotidiana, el conversar con nuestros vecinos y el resolver también los problemas, las dificultades que tengamos en comunidad. De esa manera, el cooperativismo surge como una relación natural a lo que es nuestra forma de vida, y de esa manera más adelante, ¿no es cierto?, surgen también los comités, del cual, ¿no es cierto?, en el año 85, en mi localidad, ¿no es cierto?, se dio pie a eso tan bonito que fue, una experiencia de abrir la llave, pasar, ¿no es cierto?, a ducharse, a abrir la llave para cocinar. Lo primero que hice cuando recibí mi primer sueldo fue comprarle una lavadora automática a mi mamá, porque eso significaba un cambio de vida.
no solamente el hecho de acceder al agua, sin duda, porque hoy día las generaciones ya de mis hijos no saben de ese tránsito, no lo vivieron, lo conocen porque se lo contamos, pero ellos nacieron ya abriendo una llave y pensando que el agua, ¿no es cierto?, es algo tan natural en la llave, como que es lógico, ¿ah? Es casi espontáneo, ¿ah? Algo que no se cuestiona. Así también yo lo veo en las zonas rurales, o sea, perdón, urbanas, en donde eh, hoy día nadie se cuestiona prácticamente de dónde sale el agua. No saben que todo lo que significa gestionar el agua potable. Nosotros en las comunidades rurales lo sabemos, porque además, siguiente por favor, nosotros nos desarrollamos en torno al APR, el agua potable rural, el comité. Esta organización, además, en sus inicios, nace con la ley de juntas de vecinos, la ley 19.418. Con esta ley nos organizamos como personalidad jurídica, la comunidad, y se elige mediante un voto que otorga cada socio o socia, que es el titular del arranque domiciliario, y elige a vecinos para que formen el directorio que va a representar, administrar y gestionar el agua. De esa manera, entonces, se van tomando las decisiones de manera conversada en reuniones de asamblea, donde se toma la opinión y se decide, y esto se hacen acuerdos en actas, y se va desarrollando entonces con el tiempo las compras, las adquisiciones, las mejorías, y cómo se va desarrollando. En el año 2017, el 14 de febrero de 2017, se promulga la ley 20.998 de servicios sanitarios rurales, la ley de los APR. Y nos cambia el nombre, ¿no? Ya dejamos de ser, ¿no es cierto?, el APR, el agua potable rural, comité o cooperativa, y pasaremos a ser los servicios sanitarios rurales. Les puedo decir que hasta al minuto todavía no me cambia en nada el nombre en relación a lo que hago, puesto que la idea, ¿no es cierto?, de por qué el servicio sanitario, porque tenemos que hacernos cargo del agua potable y de las aguas servidas y su tratamiento. Pero eso con una inversión del Estado, porque así trabajan los APR. La gestión, la administración la realiza la comunidad organizada, y la infraestructura, vale decir, el aporte económico, viene desde el Ministerio de Obras Públicas, llámese las redes, la copa, el pozo, viene a través de un fondo de inversión, ¿no es cierto?, mediante presupuesto de la Nación, desde el Ministerio de Obras Públicas principalmente, algunos fondos desconcentrados también a través del GORE, y también los propios comités o cooperativas que junto con el cobro que se hace por el consumo de agua, se destina esos fondos también para la reinversión. Pero como es tan poquito, es tan bajo el valor económico que cobramos por el metro cúbico, tengan en cuenta que un consumo humano está en torno a 5 a 8 metros cúbicos por persona al mes. Vale decir, nosotros esos primeros 10 metros cúbicos tienen un valor en mi organización de 150 pesos, más el cargo fijo. Vale decir, si una persona o una pareja, ¿no es cierto?, de adultos mayores principalmente, consumen 12 o 15 metros cúbicos al mes, su boleta está en torno mensualmente a los 3.500 pesos. Entonces, siguiente por favor, nosotros gestionamos de una manera económica porque estamos exentos de impuestos de IVA, y por lo tanto el metro cúbico está en torno a un tarifario que va calculado en metros. A mayor consumo, más alto, parte en 150 en mi caso, hasta 700 en los 100 metros, variando cada 10 metros cúbicos de consumo, pasa a 220, a 350, a 450, 550, 700.
y nosotros por decisión de asamblea le agregamos un sobreconsumo al que gasta más de 100, y ahí es como que se le castiga, pongámosle un incentivo a gastar menos. Esa es la idea. Entonces, nosotros, nuestros fondos están destinados principalmente a ir haciendo operativo esta gestión con el pago de los gastos, tanto administrativos, llámense los sueldos, los gastos de oficina, también operacionales, si se quema la bomba, hay que tener la bomba ahí lista, comprada, llegar y cambiar, pagar la pluma, el camión, ¿no es cierto?, que hace los cambios de tubo y de bomba, que hay que pagar la luz, la electricidad, que es lo más caro, y todo lo que significa la reposición de material o la adquisición de una maquinaria, aportar tecnología. Eso lo vamos haciendo con los fondos que se va generando con el pago que hace cada vecino, cada familia. Por lo tanto, cuando surge esta ley y nos cambia el nombre, y nos dice que, entre otras cosas, incorpora nuevos elementos a nuestras funciones, y una muy sentida, ¿no es cierto?, es la participación en la toma de decisiones. Por lo tanto, el Consejo Consultivo Regional y el Consejo Consultivo Nacional, que integra por ley, dice que vamos a estar sentados en la toma de decisiones, porque uno dice, oiga, ¿y esta ley a quién le preguntó? ¿De dónde surge esta ley que no me hace sentido en muchos aspectos? Otros sí, y empiezo a leer una ley, ¿no es cierto? Leer jurídicamente es algo como frío, cuesta entenderlo, digerirlo, ¿no es cierto? Entonces, y justamente además lo hace, la vigencia se la da el reglamento, que surge, ¿no es cierto?, el 20 de noviembre del 2020, en plena pandemia. Por lo tanto, muchos de nosotros no teníamos idea hasta ese minuto, no conocíamos el reglamento, el que le da la operatividad a la ley, la que hace la bajada. Entonces, ahí recién empezamos a conocer, cuando se promulga, ¿no es cierto?, y empieza a entrar en vigencia la ley, a leernos el reglamento, y vemos que hay hartas cosas que nos duelen, así de concreto, porque va al corazón nuestro, nos cambia no solamente el nombre, sino que pasamos a ser los operadores. Por lo tanto, nos tenemos que inscribir en un registro como operadores de servicio sanitario rural. O sea, esta ley que esperábamos nosotros protegiera al comité, venía a decirnos que nosotros ya no somos comité, sino que somos operadores, que tenemos que tener una licencia para operar, que tenemos que inscribirnos, y que además somos el servicio. Las cosas está bien, tienen que cambiar, y uno se debe ir adaptando a los cambios. Los cambios en las zonas rurales son más lentos. Nosotros funcionamos al ritmo de la naturaleza, donde están centradas nuestras principales actividades económicas en función de la agricultura y de la ganadería, principalmente. Por lo tanto, nuestra forma de vivir y nuestra mentalidad, nuestra cultura, en función de nuestras costumbres, giran mayoritariamente en función de cómo se dan los cambios de estación, el clima y las actividades económicas que se desarrollan. Por lo tanto, no somos tan rápidos para los cambios. Y en eso no tiene nada de malo, es parte de nuestro diario vivir, de nuestra forma de vivir, y es tan respetable como cualquiera. Por lo tanto, aquí, cuando nosotros lo primero que dijimos, ¿y a quién le preguntó? ¿De dónde surge? No, sí, hay hartas organizaciones a nivel país de APR, y participaron, ¿no es cierto?, de esto, y esto es lo que sale, y el reglamento, yo digo, pero si el reglamento, yo leo la ley, leo el reglamento, y siento que el reglamento se aleja del espíritu de la ley. Una ley, ¿no es cierto?, que sin duda viene a decir que el agua, ¿no es cierto?, es un derecho humano, que tiene que estar al alcance de todo, porque además de brindar que la calidad, la cantidad, la continuidad, tiene que estar la universalidad. Y uno aplaude de pie esas cosas. Pero el reglamento dice, sí, pero cuidado,
tiene que tener título de dominio, tiene que tener rol, tiene que... Entonces, ¿qué pasa con mi hijo? Digo, pero si nuestra forma de vida, nosotros heredamos, construimos nuestra casa en terreno que nos heredan nuestros padres, por lo tanto la subdivisión predial no nos da para tener rol propio. Entonces, significa que mi hijo no va a ser socio, entonces, del comité de agua potable porque él no tiene titularidad en su arranque de agua. Entonces, ¿cómo se va a ir dando el recambio generacional de las directivas? Si además nosotros trabajamos ad honorem, como vecinos, ¿no es cierto?, electos entre vecinos. ¿Qué va a pasar? Entonces, surgen tantas preocupaciones, y en esto, ¿no es cierto?, además, se acabó el convenio, el contrato con las asesorías técnicas. Las sanitarias, mediante contrato con la DOH, hacen las asesorías técnicas a los comités y cooperativas. Y se acabó el contrato, de acuerdo a la ley, 2 años de vigencia, ¿no es cierto?, ya de la ley, y se acabó el contrato, 2022. Por lo tanto, ya no tenemos a quién recurrir para preguntarle aspectos técnicos, jurídicos, contables, que era la asesoría, en este caso en la región metropolitana que brindaba Aguas Andinas. De ahí entonces que este Consejo Consultivo Regional además nos ponía otra dificultad, pero a la vez de un desafío. Aquí hay que organizarse. Cuando uno quiere tomar decisiones tiene que estar adentro. Por lo tanto, y eso lo hacemos organizadamente, hay que organizarse. ¿Quiénes toman decisiones? Los comités cooperativas que se organizan en asociaciones, ¿no es cierto?, provinciales, regionales y nacionales. Y nosotros no teníamos en nuestra localidad. Por lo tanto, ¿qué era el primer desafío? Organizarse, ¿no? Entonces ahí empezamos a pedir apoyo, a acudir, ¿no es cierto? Llegamos, bueno, entre nosotros, ¿no es cierto?, llegamos a la USACH. Allí CIESCOP también nos acogió y dijimos, oiga, este es nuestro problema, necesitamos asociarnos, necesitamos asesoría respecto de la ley 20.998. Surge un curso, ¿no es cierto?, para apoyarnos, del cual estamos profundamente agradecidos, y en base a esas reuniones, ¿no es cierto?, por Zoom, como estamos ahora, salimos a la luz las comunidades rurales. Salimos a la luz con nuestras problemáticas, con nuestras bellezas, con nuestros desafíos, con nuestros quehaceres, y por lo tanto, hoy día también estamos interconectados con el mundo. Todos nosotros siempre en nuestro mundo rural, ahí escondidito, con decirles que apenas surgió este tema de las vacunas, la pandemia, los primeros, ¿no es cierto?, tienen que ser obviamente, quienes están ligados a la salud, luego a los servicios básicos. Nosotros fuimos servicios básicos, no, pues, los APR no existíamos, ni en lista siquiera. Pero si nosotros damos el agua potable y tenemos que andar además pidiendo permiso a Carabineros, pues las 24 horas tenemos que estar ahí en función, no podemos parar, menos en pandemia, el agua tiene que estar. No, nosotros somos los que gestionamos el agua. No estábamos considerados por ningún lado. Y así, entonces, como decimos en el campo, agua que no llora no mama. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que asociarnos. Formamos la asociación gremial de APR de la provincia de Melipilla, donde somos 44 comités y cooperativas en las 5 comunas que conforman nuestra provincia de Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto y Curacaví. Nos organizamos, elegimos directorio, sacamos nuestra personalidad jurídica en el Ministerio de Economía y estamos al día. Nos inscribimos, por lo tanto, también en el registro de operadores y como electores, porque sabemos que aquí otra vez, cada vez que se tomen decisiones, tenemos que estar. Así también lo han hecho otros en otras localidades, en otras regiones y a nivel de país. Y eso es muy bueno. Sin embargo, aquí esto se está trabajando aún. Aún no puede entrar en vigencia plenamente, porque tenemos puntos que hay que ir limando, que hay diferencias allí que no encajan, porque, como le digo, quien realizó el reglamento especialmente no
no hubo una cercanía con la realidad de la comunidad rural. Por lo tanto, el Consejo de Consultivo, en el que esperamos estar presente también a partir del año 2023, porque por segunda vez, ¿no es cierto?, vamos a dar prórroga a la vigencia de la ley en este aspecto, aplazando en un periodo de 1 año para el Consejo Consultivo Regional y 2 para el Nacional, porque allí vamos a estar en la mesa con quien toma las decisiones. Y allí le vamos a decir, ¿no es cierto?, a Mideso, le vamos a decir a todos los ministerios que se demoran tanto en aprobar un proyecto de mejoramiento, de ampliación. Nosotros siempre tenemos una larga espera de viviendas, de hogares que requieren un arranque domiciliario de agua potable y que no le podemos entregar. Y no porque nosotros no queramos, sino porque la infraestructura se queda corta al poco andar por el crecimiento natural vegetativo y también por el incremento, ¿no es cierto?, de la población que llega a las zonas rurales a gozar de esta forma de vida, pero que aquí no tenemos las mismas condiciones que en las zonas urbanas. Aquí tenemos que depender de proyectos, ¿no?, y que son de larga data, entre diseño, entre los fondos, entre las empresas, entre la ejecución. O sea, en el caso concreto mío, estoy en un proyecto desde el año 2014 y hoy día en ejecución, y todavía, o sea, 8 años para dar respuesta a un problema que surge en el 2014. Por lo tanto, estar dentro de los consejos consultivos es algo que anhelamos, porque allí sí que vamos a golpear la mesa. Ciertamente es lo que esperamos. Siga, por favor, próxima ficha, porque junto con los consejos regionales, también se creó con la ley 20.998 la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que acompaña, ¿no es cierto?, a la Dirección de Obras Hidráulicas, pero que está centrada en lo que es relativo a los servicios sanitarios rurales, ex APR. Entonces, ellos tienen la función de ejecutar la política de asistencia, de apoyo, de promoción, de capacitación a los servicios sanitarios rurales, a los APR. Pero resulta que el presupuesto y los cargos no estaban creados al momento de poner en vigencia la ley. Entonces, se nos acaba la asistencia técnica, pero tampoco la Subdirección de Servicios Sanitarios está en condiciones de brindarnos la asistencia técnica y el apoyo que lo mandata la ley. Por lo tanto, hay que prorrogar también la ley para que ellos cuenten con los recursos, con el financiamiento, con los cargos. Hoy día la subdirección no tiene director nacional todavía, ni tampoco la DOH. Entonces, cuando no están los cargos oficiales que tienen que tomar las decisiones y cortar, cuando hay que llevar adelante, ¿no es cierto?, una decisión tan importante a nivel nacional, estamos con subrogancias. De la misma manera, nosotros sentimos que, si bien nosotros nos tenemos que incorporar a los cambios, estos también tienen que contar de parte de la institucionalidad con todo para que ellos también se sumen a estos cambios, porque aquí es un tema mutuo. Nosotros trabajamos gratis, hacemos la gestión del agua potable para nuestras comunidades, con ello llevamos el desarrollo económico y social a las zonas rurales, aportando, ¿no es cierto?, con ello también al crecimiento del país, pero el Estado también tiene que ponerse. Y en eso, a diferencia de las empresas sanitarias urbanas, donde el valor del cobro a cada no, ahí no son socios, ahí se habla de clientes. Otra cosa que también la ley 20.998 no consideró. No existe en ninguna parte el socio, lo cambia por usuario. Por lo tanto, eso también es una situación que nos viene a complicar, porque nosotros, nuestra organización comunitaria, funciona aún para el ámbito organizacional con la ley 19.418 y son socios los que toman decisiones, no usuarios, no el que arrienda,
por mucho que sea el que pague la boleta. El que toma decisiones en asamblea es el socio y la socia. Por lo tanto, la subdirección hoy día, para la región metropolitana, siguen siendo las mismas personas de la DOH, han incorporado un cargo más y están en proceso de contratación de otros para realizar la función que lo mandata la ley. Siguiente, por favor. De la misma manera como se crea la subdirección, también se incorpora la superintendencia de servicios sanitarios que existe en las zonas urbanas a las zonas rurales, con una función específica que es la de fiscalización a través de manuales de procedimientos, que hoy día, ¿no es cierto?, también dijimos, oiga, estos manuales como que les cambiaron el nombre, pero que no están de urbano a rural, pero que no son impracticables en nuestra forma de desarrollo, no van con como hacemos en el campo las cosas. Por lo tanto, hay que adaptar. Y también aquí todos los funcionarios que vienen a hacer esta fiscalización tienen que entrar a conocer también cómo funcionan los servicios sanitarios rurales y ver en la práctica que no es lo mismo, que aquí nosotros no tenemos como una ventanilla de atención al cliente, donde el libro, ¿no es cierto?, de reclamos, sugerencias, resuelve el problema. Nosotros, el vecino viene, lo conocemos, conocemos su historia, conocemos su familia, lo conocemos por su nombre y le damos solución al tiro. Por lo tanto, aquí hay que ir adaptando lo que se creó con la realidad y esto requiere de tiempo. Por lo tanto, las mismas tarifas, que la CIS nos fije las tarifas, y de acuerdo a un modelo diferente también al como nosotros lo hacemos, en donde de manera escalonada vamos cobrando a mayor consumo, más alto el tramo, ¿no es cierto?, de cobro, de 100 pesos cada 10 metros cúbicos, significa que va a aumentar también la tarifa. Y eso obviamente que tiene un gran impacto. Y a futuro, quizás cuando, hartos años más, se van a incorporar también, nos vamos a hacer cargo del tratamiento de las aguas servidas, cuando esté obviamente la infraestructura que debe poner el Estado y entregarnos funcionando para que nos hagamos cargo de la administración. Y entonces, todo eso, ¿para qué? Cuando hay una mirada, ¿no?, de que esto tiene un sentido, de que la actividad agrícola productiva, ¿no es cierto?, la que pone el alimento en la mesa, tiene un bajo costo, por lo tanto, los sueldos acá no son tan altos, ni son permanentes mensualmente. ¿Qué decir de la gran cantidad de adultos mayores que viven en la zona rural y que muchos de ellos dependen de una pensión solidaria? Por lo tanto, la fijación de tarifa es un tema muy, muy, muy sensible. De esta manera, cuando hoy día, ¿no es cierto?, se está aplazando nuevamente la entrada en vigencia de la CIS para fiscalizar con multas económicas a aquellos servicios sanitarios rurales, APR, que no cumplan con lo que establece la normativa, es fuerte, porque con eso no se resuelve el problema. Con que me pasen una multa inmensa en plata no me ayuda. Entonces, ¿dónde viene el reforzamiento? ¿Dónde viene el acompañamiento para instruir al dirigente, a la dirigente, ¿no es cierto?, de cómo ir haciendo los cambios? Ese tiempo no se ha dado porque no están las condiciones ni en la subdirección ni en la CIS tampoco para hacerlo en terreno. Entonces, cuando nos hablan de castigo y de fijarnos tarifas, primero conózcanos, es lo que nosotros hemos pedido. Siguiente, por favor. Cuando nosotros, comunidades rurales organizadas, hoy día en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas, que ha dispuesto, ¿no es cierto?, una comisión, un equipo para desarrollar los cambios que se requieran en la ley para entrada en vigencia, es también porque ven que a ellos, en este caso la institucionalidad, también les falta tiempo, les falta personal, sobre todas las cosas, les falta crear los cargos para hacer la pega que los mandata la ley, especialmente la subdirección de servicios sanitarios rurales. Por lo tanto, aquí hay que aplazar la ley en algunos periodos, ¿no es cierto?, de tiempo,
especialmente para la inscripción como operadores. Como les decía, nosotros tenemos que inscribirnos hoy día entregando toda la información respecto de la organización, del comité de la cooperativa, a la subdirección, a una carpeta que hay que entregar con documentación, donde está nuestra área geográfica, ¿no es cierto? Cuántos son los arranques domiciliarios, entre otras cosas, todos los socios que tenemos, todo lo que hoy día nos entrega nuestra personalidad jurídica para inscribirnos como operadores de servicio sanitario rural. Hoy día un tercio, ya estamos en el año 2022, o sea, 2 años de vigencia y solo un tercio de los APR, de los servicios sanitarios rurales, ha cumplido con esta inscripción en el registro. Entonces, ¿cómo vamos a tener además un consejo consultivo si la representatividad va a ser tan baja? ¿Cómo vamos a funcionar si los mismos APR no están dando cumplimiento porque muchos de ellos no saben hacerlo? Porque tampoco tenemos la asistencia técnica que vaya a hacer el instructivo ahí, in situ, con cada comité o cooperativa. Entonces, esto requiere más tiempo, 2 años más. Por lo tanto, el MOP tenía la facultad para aquel que no tiene la licencia, licitar esa licencia. Oye, o sea, yo quería que la ley me protegiera y me está diciendo que, o sea, que va a entregar la administración de mi APR a otro, lo va a licitar así como cualquier empresa y que otro se haga cargo y no nosotros, la comunidad organizada. Entonces se elimina la obligación del MOP de poner la licencia en licitación por no registrarse. Y se extiende el plazo. También se extiende el plazo para fijar las tarifas. Y se gradúa en función del tamaño del APR. Vale decir, es un servicio sanitario rural, a cada rato APR, servicio sanitario rural, menor el que tiene hasta 300 socios, 300 arranques domiciliarios. De 300 a 600 es mediano y sobre 600 arranques es grande. Entonces, la fijación tarifaria va a ir en función, primero, entrar en vigencia dentro de los primeros 5 años, partiendo en el año 2024 con los más grandes, los que tienen sobre 600 arranques. En mi caso, por ejemplo, que somos 800 y a punto de pasar a casi 1.200 con el proyecto de ejecución. Ahí se va a fijar primero la tarifa a los grandes, luego los medianos y luego a los pequeños. Al 2029 prácticamente, 5 años para este proceso. En el intertanto se va a hacer el acompañamiento y la capacitación, la interrelación entre la subdirección y la superintendencia. Siguiente. También con esto se va a hacer una extensión del plazo de la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua y los terrenos que hoy día no están del todo regularizados, para que sean visados los proyectos de agua potable y aguas servidas. La prórroga también para el Consejo Consultivo Nacional para el 2024 y para el Consejo Consultivo Regional a partir del año 2023, el próximo año. Por lo tanto, da tiempo para que las asociaciones, ¿no es cierto?, provinciales, regionales, obtengan sus personalidades jurídicas y puedan incorporarse también a los consejos consultivos regionales y nacionales, de tal manera que estemos presentes en la toma de decisiones. Se prorroga el rol fiscalizador de la SIC que contempla multas, no el acompañamiento, no la asesoría, pero sí las multas. A los mayores a partir del año 2024, 2025 a los medianos y en 2027 a los menores. Siguiente. Con esta prórroga actualmente que se está tramitando hoy día en el Parlamento, como les digo, hay que acompañarlo con realismo.
nosotros no somos una empresa sanitaria urbana que maneje grandes arcas, ¿ah? Para hacer inversiones, para tener vehículos, para tener personal y todas las condiciones de, de administración, de oficina. Nosotros trabajamos con una realidad en donde nuestros vecinos que trabajan, ¿no es cierto?, son nuestros operarios, están ahí en el día a día con una implementación básica, pero que son los que resuelven al instante. O sea, cuando yo paso por una calle, por ejemplo, en Maipú, y veo el agua que brota y brota en la vereda, ¿no es cierto? Yo digo, voy a traer a mi operario para acá y en un ratito lo resuelven. Porque nosotros tenemos una fuga, una rotura, los vecinos avisan, llaman, ¿no es cierto?, nos whatsappean, y allí llegan nuestros operarios y resuelven, llegan con su generador, ¿no es cierto?, con la bomba, con todo el equipamiento, foco, la retro, y resuelven. Cuando nosotros tenemos problemas, se nos corta la luz. ¿Cuántas veces se nos corta la luz al mes? Bueno, hay que poner el generador. Si no, ¿no es cierto? Si no tenemos hoy día agua, si no tienen agua los pozos, ¿a quién tenemos? A bomberos, por ejemplo, en mi caso, si no tengo calidad en el agua, ¿a quién tengo? Bomberos. Hacemos alianzas solidarias entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa hoy día cuando eso no se da? Cuando hoy día el Ministerio de Interior tiene que financiar camiones aljibes para ir a repartir agua, y esto sea lo que era como una medida desesperada para llegar con el elemento vital a cada casa, se transformó como en la normalidad, en vez de apoyar y poner recursos de manera rápida, eficiente a la PR para que profundice los pozos, para que ponga una bomba más grande, para que mejore sus instalaciones, no, le ponen la plata a los aljibes. O sea, y uno ahí queda mirando y dice, pero ¿cómo? Si yo esto, con todos los millones que han gastado en eso, yo ya hubiese resuelto qué rato el problema. Porque si yo veo que, porque aquí esto, yo siempre también lo repito, la sequía es selectiva. Estamos de acuerdo con que hay un cambio climático para todos, ¿no es cierto? Y que la situación es crítica respecto de cómo la sequía ha ido avanzando hacia el sur, ¿no es cierto?, de norte a sur, y que cada vez se hace más difícil con las bajas lluvias, ¿no es cierto?, acceder al agua. Pero resulta que yo APR, que tengo un pozo de 70 metros, miro para el lado, y la agrícola de Maya tiene un pozo de 200 metros y no tiene ningún problema en ocupar el agua que quiere en sus cultivos. Y nosotros sufriendo por darle agua a las personas que son los mismos trabajadores que van a esa agrícola y ven cómo se riegan, ¿no es cierto?, los frutales, mientras que él en su casa tiene apenas unas cuantas horas, ¿no es cierto?, de agua, o un aljibe le va a entregar. Entonces, esas inequidades, eso sin duda que es nuestra realidad y que nos duele mucho y que hemos sacado la voz dando cuenta de aquello. También pensábamos, ¿no es cierto?, que la gente lo iba a entender de esa manera en un cambio constitucional y que íbamos a asegurar la desprivatización del agua para hacerla eficiente y equitativa para que llegue a lo menos a las necesidades prioritarias como son el consumo humano. Bueno, no se entendió porque la campaña, ¿no es cierto?, de que, y nos pasa, y lo vi aquí con mis vecinos, que le dicen, oye, te vamos a quitar el agua, y sienten que le van a quitar el agua de riego, y que con ello, ¿no es cierto?, el Estado no les va a respetar su caudal para que riegue, y por lo tanto, ¿qué va a hacer sin cosechas? ¿De qué va a vivir? Y se entiende, porque ¿quién le explica que eso no es así? Entonces, aquí en el campo la realidad tiene una fotografía, una instantánea distinta, que es a largo plazo, porque va con el relato de boca a boca, porque es lo que escuchó uno que él se lo cuenta al otro.
en mi localidad, estoy a 20 minutos de Santiago, ya, digamos a 30. Ruta 68 llego en 30 minutos al metro. Sin embargo, yo no tengo radio local, no tengo diario local, solamente tengo las redes sociales. Y cuando alguien quiere hacer una campaña en redes sociales y eso llega a oídos de un adulto mayor que no está en una red social, cuando eso llega, ¿no es cierto?, a alguien que no tiene las herramientas para discutir un tema que se le plantea como una verdad, se transforma en una verdad. Entonces, la realidad nuestra es lo que vemos, lo que tocamos, lo que está en nuestro cotidiano. Cuando yo tengo acceso al agua, la cosa cambia. Es distinta la realidad de una región a otra. Por favor, la próxima diapositiva. Cuando nosotros hablamos de que tenemos problemas para acceder al derecho humano al agua, no es para que nadie nos tenga pena, es para que tengamos soluciones. Para eso. No es para que le reflejemos a alguien, pucha, y tú que tenías problemas, ahora te jodiste, pobre de ti. No, aquí tenemos que hacer con más fuerza aún. Aquí tenemos que dar la cara porque esto no termina, porque aquí no ha habido una solución y por lo tanto en las comunidades rurales no podemos bajar los brazos. Tenemos que llegar a conseguir el agua para todos. O sea, yo en mi proyecto hoy día y en ejecución son 350 nuevos hogares que van a acceder al agua en sus casas. ¿Cuánto eso lo llevo a personas? Entonces, esto no es un tema menor. El acceso como un derecho al agua es algo que uno no puede estar cuestionando. Y por lo tanto, siguiente por favor, cuando el Estado de Chile firma convenios internacionales en donde se compromete a dar acceso, ¿no es cierto?, al agua como un derecho humano, porque firma, ¿no es cierto?, la Carta de Derechos Humanos Internacional, entonces esto tiene que, de alguna manera, llegar. Y por lo tanto, la modificación al Código de Agua, justamente en abril, ¿no es cierto?, del año presente, el 6 de abril de este año, viene en parte a resolver este problema, puesto que tiene una priorización del uso del agua para el consumo humano y saneamiento, para el acceso, ¿no es cierto?, al agua potable y saneamiento, y la agricultura campesina, como usos. ¿Por qué? Porque aquí el que tiene derechos de aprovechamiento de agua le da el uso que quiere, y como no está priorizado, entonces si quiere, le da agua para el consumo humano, y si ese APR no tiene inscritos los derechos de aprovechamiento de agua, tiene que salir al mercado del agua a comprar agua para abastecer a las familias. O sea, y el mercado da para todo rango, o sea, 50 millones, 1 litro por segundo, cuando una APR necesita, a lo menos dependiendo de la cantidad de habitantes que abastece, ¿no es cierto?, mínimo 3 o 12 litros por segundo. O sea, ¿cuántos millones tiene que organizar esa comunidad o el Estado ir a comprar agua para poder abastecer a las comunidades rurales? Entonces, esto no es humanizar, no es humanizar y darle agua a los pobrecitos. No, aquí hay un sentido de responsabilidad que al parecer los legisladores no entendían, de que aquí hay una responsabilidad de Estado y que es el llamado por el cual, ¿no es cierto?, prioritario recibe un voto, ese senador y esa senadora que años atrás, ¿no es cierto?, no quisieron priorizar el agua para el consumo humano y que viendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo se da el escenario político y no tenían, ¿no es cierto?, hoy día las condiciones para
seguir aferrándose a esa testarudez inhumana, bueno, hoy día se modifica el Código de Aguas y le otorga la prioridad para constituir derechos para el consumo humano hasta en 12 litros por segundo a los APR, a los servicios sanitarios rurales, dando, ¿no es cierto?, allí aviso y coordinando con la Dirección General de Aguas, ¿no es cierto?, para su tramitación, y mientras tanto puede hacer el pozo mientras se tramita por parte de la DGA, así como también por orden del presidente puede constituir nuevos derechos de agua en aquella cuenca que esté cerrada, siempre y cuando sean para el consumo humano y saneamiento en los servicios sanitarios rurales. Serán eximidos del pago de patentes los servicios sanitarios rurales que no estén ocupando todos los derechos de aprovechamiento de agua inscritos. No se les podrá caducar tampoco los derechos de aprovechamiento de agua que les fueron otorgados. Cuando la solicitud de derechos de aprovechamiento de agua se encuentre en trámite, se les puede autorizar de manera transitoria, ¿no es cierto?, los fondos. Y también de esa manera para construir el pozo en propiedad ya sea de un socio o del Estado en terrenos. Por lo tanto, aquí también el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, ¿no es cierto?, tendrá que acomodar su normativa, porque aquí pareciera que no se conversa muchas veces entre los distintos ministerios. Entonces, hoy día el APR sí podrá llegar con agua, porque la modificación al Código de Agua hoy día sí lo permite. Siguiente, por favor. Y cuando además, ¿no es cierto?, lo hace en el artículo 56, que hace como la bajada, por así también decirlo, de cómo qué se entiende por consumo humano, por saneamiento, por cuántos metros cúbicos se entiende para que puedas construir incluso en terreno propio cuando no tienes acceso, no hay factibilidad de parte del APR para otorgarte un arranque domiciliario, vale decir, no tienes conexión al agua potable, puedes construir una noria, un pozo en terreno propio para consumo humano, saneamiento y actividades propias, ¿no es cierto?, de la subsistencia. Eso, siguiente por favor, lo hace esta resolución de la DGA, y por fin, ¿no es cierto?, el acceso al agua potable, al saneamiento, es un derecho humano irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, o sea, se consagra en el artículo 5º, inciso 4º. Y se debe priorizar el uso para el consumo humano doméstico de subsistencia, 20 metros cúbicos por arranque, por familia. O sea, más allá de eso ya no hablamos de subsistencia. También, ¿no es cierto?, qué decir si yo tengo una segunda vivienda, la misma cosa. Ahora eso no es para que usted la ponga en arriendo ni lucre, o sea, va para el sentido de la subsistencia. Este artículo 56 viene a ser como la excepción a la regla en cuanto a la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de agua y cómo hacer factible el consumo humano para la subsistencia. Por lo tanto, se refuerza el carácter público de las aguas. Sin embargo, el artículo 19, numeral 24 de la Constitución está vigente en cuanto a la propiedad. Pero este artículo 56 de la Ley 21.435, que es la modificación al Código de Agua, hace esta bajada para garantizar el acceso al agua potable, al saneamiento, como un derecho humano básico. Siguiente, por favor. Y eso en relación a la comunidad organizada en los servicios sanitarios rurales. Hoy día, ¿no es cierto?, no podemos entender un servicio sanitario rural en las condiciones medioambientales y de contaminación que tenemos, especialmente en la zona de centro del país, cercana a las urbes, con la gran contaminación, ¿no es cierto?, que viene de los procesos industriales, de domiciliarios, ¿no es cierto?,
y que llegan esas aguas a las zonas rurales. Nosotros tenemos en aumento todo lo que es la contaminación de nitratos, de sulfatos. Por lo tanto, la implementación de las plantas de tratamiento de osmosis inversa es ya casi algo cotidiano que se está haciendo en los sistemas sanitarios rurales. Operar plantas de tratamiento para purificar el agua que extraemos de los pozos, porque esos pozos, esa napa, se encuentra con excesos de sales producto de la contaminación. Por lo tanto, hay que incorporar esa tecnología que se traduce, ¿no es cierto?, en un aumento también, por cierto, en la boleta, en el bolsillo y en la salud de las comunidades rurales. Otra cosa que tampoco es tan visible, que no sale en ninguna parte, pero que es nuestra realidad. Siguiente. Cuando nosotros creemos hoy día que el derecho humano al agua es irrenunciable y que el Estado tiene que estar a tono con esta realidad, que no somos ciudadanos de segunda categoría en las comunidades rurales y que tiene que estar allí presente la institucionalidad, tiene que partir por la vida, y la vida parte por el agua. Por lo tanto, también nosotros nos sumamos a los desafíos, a implementar esta ley, a conocerla, a digerirla, a cambiar lo que haya que cambiar, a seguir en ese proceso en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas, conversando, organizándonos para que nuestra comunidad no se vea afectada de manera negativa, por el contrario, le otorgue una institucionalidad robusta que nos proteja. De la misma manera hay que conseguir los fondos para hacer asesorías, también por nuestra parte, también por otra institucionalidad como puedan ser los mismos municipios, que hoy día se nos presenta otros desafíos que tenemos que entregar nosotros la factibilidad que antes nos apoyaba la DOH, tenemos que entregar, entonces, si no tenemos factibilidad hay que contratar ingenieros hidráulicos. Bueno, ¿y dónde están los SECPLA municipales, los equipos? Aquí, si esto va en ayuda de todo, o sea, si nosotros somos parte también de municipalidades a lo largo del país, no somos allí cosa sola, rara, no. Entonces también tenemos que contar con esos apoyos de la misma forma que con capacitaciones, desde la subdirección, desde la superintendencia y también, ¿no es cierto?, con todas las alianzas estratégicas que nosotros podamos hacer con universidades, con empresas y abrirnos también a ello y que lleguen a las zonas rurales y que trabajemos de manera colaborativa, adaptados también a los desafíos que nos impone el cambio climático, a educar en función de la reutilización, del saneamiento, de la importancia, ¿no es cierto?, de reciclar, de reutilizar las aguas grises en las casas, porque aquí el consumo humano, que siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, en torno al 8% del consumo del agua, de los acuíferos, porque aquí estamos hablando de un cuerpo de aguas. El ciclo hidrológico es uno, esté el agua a nuestra vista de manera superficial o bajo tierra, el ciclo es único y por lo tanto si se acaba para uno, se acaba para todos. Y eso tiene que ser, ¿no es cierto?, un llamado también para que nos incorporemos a este cambio que va cada vez más acelerado y ver cómo hacemos eficiencia también en el buen uso y en el cuidado del agua, de la misma manera que fortalecer nuestra comunidad. Vamos como a contrasentido de este modelo neoliberal individualista, en que cada uno tiene que ver por lo suyo. Nosotros trabajamos en las zonas rurales de manera colaborativa, no solamente en el bingo que requiere el vecino que está enfermo para apoyarle, ¿no es cierto?, en su tratamiento médico, o cuando tiene, no sé, un accidente, se le quema la casa o algo climático, ¿no? También para presentar, ¿no es cierto?, nuestras problemáticas a las autoridades, también para vivir mejor, con respeto al medio ambiente, con una mirada, ¿no es cierto?, de conservación de nuestro ambiente natural y por sobre todo lo que tiene que ver con el bien más preciado, el agua. Así que seguimos en este pie,
seguimos dando muchas luchas y esperamos, siguiente por favor, que el sentido común, ¿ah? que, que debe imperar en todo y cada uno de nosotros parte siempre por la vida. ¿Ah? Y la vida nace con el agua. Si muchos creyeron, ¿no es cierto?, que pelear por la propiedad del agua era más importante, nosotros decimos, sin duda que lo es, pero no para ti exclusivamente, porque nadie vive solo. Cuando tú requieres, ¿no es cierto?, en tu empresa agrícola, por ejemplo, de trabajadores, los trabajadores también necesitan llegar a la casa a ducharse, a alimentarse, ¿ah? Y para eso también requieren agua, y los animales, y los árboles, ¿ah? Y la vida. Que esto no lo perdamos de vista, que no bajemos los brazos, porque esto continúa, ¿ah? Y esta es una lucha que hay que sacar adelante. Muchas gracias. Quisiera dar paso a la ronda de preguntas y de diálogos, que podamos tener hoy día. Muchas gracias, Carolina. Ha sido una tremenda presentación, realmente una combinación de mucha actualidad, de conocimiento propio, real, de experiencia de años acumulada en la vivencia propiamente tal, y información muy actual. ¿Mm? Realmente lo debo decir porque me ha impresionado mucho tu presentación. Y inmediatamente, dado que tenemos una media hora aproximadamente, abrir la ronda de preguntas. Así que pueden hacer levantando la mano, esa es la realidad, esa es la idea, y si alguien la quiere escribir también, hacerlo por el chat. No veo ninguna manito levantada todavía. Todavía A no, ver, pero hay comentarios. Hay un comentario que dio con Reinaldo. Reinaldo ¿ya? ha hecho algunos comentarios, digamos. Reinaldo, tú trabajas en los temas de agua. Para que tú preguntes, aunque hay manos levantadas, pero ya me lancé. Eh, ¿Por qué crees tú que es un cable a tierra? ¿Qué te hizo hacer ese comentario y que lo comentes y que hagas alguna que hace la pregunta y después vendría Miguel Espinosa? Tengo una pregunta también, pero No, aprovecho. ambas cosas. Bueno, primero saludar a todas las personas que están presentes, felicitar a Carolina, creo que hizo una excelente presentación. Mi comentario sobre el cable a tierra es que el agua, el debate sobre el agua a veces se tiende a ir a veces a la estratosfera y con mucha, por supuesto, discusión que a veces está fuera del desconectado. Y lo que hace Carolina es, por eso decía yo, es que nos pone toda esta problemática y todo este debate que hay en torno al agua con un cable a tierra. O sea, aquí estamos viendo una cosa concreta. 2 millones de personas, 1.800.000 que viven de estos sistemas, más de 2.000 sistemas. La gente se lo olvida. Y igual que Carolina, yo también estoy ahora radicado en el campo, entonces yo sé lo que significa para las comunidades cuando se corte el agua, perdón, cuando se corta la luz, nosotros tenemos que exigir la reposición rápida de la energía porque para nosotros también eso significa quedarnos sin agua. Y a la gente en las ciudades le cuesta juntar esas dos cosas. En ese sentido yo hablaba del cable a tierra. No era ninguna cosa ofensiva, al revés. Pero yo quería hacer una pregunta, aprovecho de hacer Por supuesto. mira, súper concreta. El año pasado, el gobierno anterior presentó en el último minuto una propuesta para extender la ley de riego. Que nosotros todos sabemos que ha sido una de las amenazas permanentes a todos los sistemas de agua potable rural. La propuesta del gobierno era extenderla por otros 12 años, lo que era absolutamente un despropósito. Finalmente, el acuerdo fue extenderla por un año. Esta ley es del año 1982, 83, y ahora releyendo esa cuestión me doy cuenta que el redactor de la ley original, la ley de riego de los años 80, el redactor original es la misma persona que hoy día ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Canalistas de Chile. O sea, un permanente lobista respecto de esto y otras cosas. Entonces, esta ley
dura hasta diciembre de este año. Yo no tengo ninguna duda que en el contexto de una economía un poquito estancada y que hay mucha presión para que no haya ningún impedimento, para que la economía crezca, se desarrolle, etcétera, va a haber un fuerte lobby para extender nuevamente esa ley, a pesar de que se dijo se extendía por un año, y esto hay que estar sujeto a una evaluación. Entonces una consulta es que y también una recomendación, yo creo que los APR deberían estar muy atentos, anticiparse a este lobby que va a venir muy pronto, porque ya estamos a fines de septiembre, y esta ley se acaba en diciembre. Entonces, en el último minuto, por la presión, va a haber mucha gente que va a estar muy tentada a volver a extenderlo. Entonces yo creo que aquí los APR pueden jugar un rol muy importante para impedir que eso ocurra. Mira, el ministro de Agricultura, al mes de ser nombrado, ¿no es cierto?, estaba justamente este tema de la prórroga de la ley de riego, y vino por acá al territorio, a una comuna cercana por acá, ni tanto como 80 kilómetros de mi casa, pero para allá fui. Y le dije, ministro, no más ley de riego, no más en estas condiciones, porque ya no está llegando a realmente quien está poniendo la comida en la mesa. Esa ley de riego está fomentando y potenciando que el agua sea exportada como un producto, ¿no es cierto?, como una fruta, para la ganancia de ese particular. ¿Por qué, si tenemos un problema con la redistribución del agua, más encima le ponen millones y millones de pesos, ¿no es cierto?, cuando a nosotros nos cuesta tanto, a los servicios sanitarios rurales, que nos financien una obra? Siempre para nosotros se habla de que las necesidades son tantas, que los recursos son pocos, hay que priorizar con nosotros. Sin embargo, uno ve esos carteles gigantes de que hay allí 7.000 millones puestos, ¿no es cierto?, en esos cerros, porque ya no estamos hablando de que esa ley va a potenciar la expansión, ¿no es cierto?, de suelos acorde, ¿no es cierto?, a la actividad agrícola, porque hoy día se siembra y se riega, ¿no es cierto?, suelos no aptos, como son cerros, y que más encima son para grandes empresas que exportan y que con lo que ganan perfectamente pueden hacer sus obras de infraestructura de riego, y más encima, ¿no es cierto?, tienen tantos derechos de aprovechamientos de agua que si quieren los ocupan y si quieren no, y los venden en la bolsa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y la comunidad rural ve al lado, ese mismo trabajador que no tiene agua para su casa, para su hogar, sin embargo ve cómo allí, ¿no es cierto?, está ese gran letrero. Yo creo que justamente nosotros vamos a sacar la voz para decir, no, pues cambiemos las condiciones. Si nadie dice que el Estado no tenga que invertir en el desarrollo económico de la actividad, ¿no es cierto?, agrícola, y que financie también lo que significa el crecimiento del país, pero en forma equilibrada, y también a quienes comprobadamente lo requieren, porque son los medianos, principalmente agricultores y pequeños, los que más apoyo requieren, porque si esa gran empresa tiene plata para poner una gran publicidad millonaria de su marca en televisión, ¿por qué no ocupa esa plata mejor y la ocupa en una infraestructura de riego, que tenemos que ponerla con plata de todos los chilenos en fondos estatales, ¿no es cierto?, para que, o sea, le estamos financiando la campaña de publicidad televisiva? O sea, realmente es perdón que me exaspere con esto, pero es que es doloroso, pues. ¿De qué otra manera lo digo? Si aquí el chancho está mal pelado, si para tener agua para las personas nosotros nos hacen ver como que los APR somos ineficientes, porque tenemos una larga y extensa lista de personas a los que no les podemos dar agua, porque nosotros no hacemos bien las cosas. Pero cuando aquí se requieren, si yo por más que, imagínense, hoy día estoy ejecutando con fondos de MOP, se están ejecutando en mi organización 2.400 millones. O sea, ¿cuánto tendría que cobrar yo por tarifa a mis vecinos para hacer esa alcancía, ese chanchito de 2.400 millones para hacer esas obras?
Entonces, si aquí el Estado, ¿no es cierto?, pone esa plata y nosotros la gestionamos, no es para que tampoco nos la estén refregando diciendo, ¿no es cierto?, aquí nosotros, pero si el Estado se pone con ustedes, po. ¿Ah? Pero ahí cuando le decimos a Mideso, el per cápita, ¿ah? ¿Cuántos? Nosotros aquí somos más de 4.000 habitantes, a los que llegan esto. Y cuando yo veo ese letrero de 7.000 millones, ¿para cuántos va? ¿Ah? ¿Cuántas familias está ahí subsidiando? ¿Cuántos bolsillos se está yendo ese fondo del Estado? Por lo tanto, a esta ley de riego, que me señala Reinaldo, hay que cambiarle la mirada, el perfil. ¿Ah? Hay que ver a quién va dirigido, ¿ah? ¿Qué condiciones debe cumplir? Porque los chicos ni siquiera llegan ¿ah? a quienes diseñan esos proyectos, que son siempre más encima también parte de los mismos grupos de los vistas que hacen los diseños para presentarlos al Estado y que saben con qué parámetros tienen que cumplir. A los chicos no, para que les den un bono de riego, ¿no es cierto? Y un fomento al riego por el INDAP, pucha que cuesta. Entonces, aquí yo insisto, cuando hay estos desequilibrios tan grandes, lleva a este sentimiento de frustración que se llama luego estallido social o como póngale el nombre que quiera, pero si uno lo está viendo, entonces, ¿cómo no va a dar rabia? Pongámosle realismo, pongámosle humanidad, pongámosle sentido común a esta situación. No más ley de riesgo en estas condiciones actuales. Eso no sé si queda claro. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Reinaldo. Tenemos la pregunta de Miguel Espinosa Peña. Miguel. Sí, buenas tardes. Mi pregunta, Carolina, era acerca qué problema han tenido con la escasez de agua que existe en estos tiempos, la sequía, si es que no sé, cómo lo han hecho también para enfrentar esta como apertura de más arranque, cómo eso va de la mano con la sequía que existe. Dependiendo de las zonas Miguel, geográficas, disculpa, Carolina. Miguel, ¿sí? Disculpa, podemos aprovechar porque son 7:15 para las 8, aprovechar de hacer las preguntas, juntemos las preguntas y las hacemos para que tú puedas responder y cerrar, y podamos terminar a las 8 como estábamos, 8 y el pasadito a las 8. Yo tengo que aprovechar de juntar otra pregunta, que es que tú mencionabas que había una diferencia entre el reglamento, entre la ley y el reglamento. Y no sé si en la exposición que hiciste planteaste que se estaban haciendo modificaciones a la ley. Sí. La pregunta es, ¿se le están haciendo modificaciones al reglamento? Y si eso fuese así, si conoces qué tipo de modificaciones se están haciendo, porque o derivado de las modificaciones a la ley van a venir cambios al reglamento. Pregunta que quería hacerte. Justamente. Bueno, ahí se enlaza también con lo que plantea Miguel, porque una cosa es la dificultad del acceso al agua que por sequía, en algunas zonas, ¿no es cierto?, donde la napa, ¿no es cierto?, ha ido descendiendo y la profundidad del pozo no llega a la napa, por lo tanto ese pozo se seca y hay que hacer un nuevo pozo, porque profundizar lo ya construido en un pozo de agua potable es muy difícil. Entonces sale mejor hacer un nuevo pozo, aunque sea al lado, pero más profundo. Profundizar los pozos, o sea, si un pozo de 75 metros hoy día no es suficiente, no porque incluso no hay agua, sino porque está más abajo la napa, entonces hacer un pozo más profundo es una buena solución también para la calidad de agua. Profundizar pozos y ahí poner plata, recursos, hay dinero. Para eso resulta más eficiente que pagar los camiones aljibe, sin duda. Lo otro que decíamos, ¿no es cierto? Esto que hoy día, ¿no es cierto?, permite que los servicios sanitarios rurales accedan, no teniendo los derechos de aprovechamiento de agua regularizados, constituidos, ¿no?, sino que en tramitación, poder hacer el pozo en un terreno de un socio o un terreno del Estado regularizado, sin duda, ¿no es cierto?, autorizado legalmente, permite también hacer este sondaje y extraer el agua que se requiere. O sea, hay vías, hay solución, requieren fondos principalmente. Por lo tanto, aquí yo veo
aquí en la misma comuna, hacia la zona norte donde estoy ubicada, un APR constituido como organización hace más de 8 años y que no tienen sondaje, no tienen pozo. Y la comunidad, ¿cómo lo hace? Camión aljibe, ley, ¿no es cierto?, de escasez hídrica, y fondos del Estado, Ministerio Interior hacia la delegación presidencial provincial, que con los municipios, ¿no es cierto?, organizan la ficha para qué familia tiene que ir el agua del camión aljibe. U otros que compran simplemente de manera directa a un camión aljibe que también no tiene, a nosotros nos fiscaliza la Seremi de Salud por todo, la DGA por todo. Sin embargo, estos camiones que hacen el gran negociado, no los fiscaliza nadie para ver qué calidad de agua, en qué condiciones la que están entregando. Entonces no basta con decir tengo agua, porque si fuera por eso, hoy día en mi APR todos nos estaríamos tomando el agua que sale por la llave, pero casi al doble en nitratos, en la norma de nitratos. Entonces, es tenerla, pero a la vez es correr el riesgo también consumirla. Entonces, aquí no solamente el acceso al agua, también tiene que ser en calidad y también tiene que ser en continuidad a través de una llave. No es posible que se corte la luz y ese servicio sanitario rural alejado, pequeño, no tenga generador porque no le da para comprarlo. Entonces, porque es chiquitito, porque tiene una comunidad de 100 familias. Entonces se tiene que quedar sin agua nomás cuando se cortó la luz y a la empresa eléctrica no le sale por nada. Entonces va a venir la CIS a multarme porque no entrego agua en continuidad. Entonces esas cosas son las que hay que ir digiriendo y me paso, no sé si Miguel, si fui un poco al punto o no, me paso también a lo que me plantea Fernando. O sea, aquí el reglamento en su artículo 46, por ejemplo, ¿a qué duda cabe que ese artículo 46 hay que eliminarlo? ¿Cuándo lo vamos a trabajar? Cuando el próximo año, 2023, estemos trabajando en los consejos consultivos regionales, porque ahí vamos a entrar de lleno a lo que es la modificación en el reglamento, esperamos, porque eso ya no pasa por el Congreso. Los reglamentos, ¿no es cierto?, son corresponden, ¿no es cierto?, a Interior, a Ministerio. Por lo tanto, se pueden modificar de manera más rápida, porque no es posible que venga este cuco de que tengo que ponerle un arranque domiciliario si tiene rol de propiedad. Yo tengo claro que como se ha expandido estos llamados, ¿no es cierto?, condominios, formas, ¿no es cierto?, de loteos y loteos brujos, la subdivisión predial, es un daño para nosotros que nos quita suelo agrícola y que además llega gente con costumbres que no son las que nosotros tenemos en la zona rural y que nos viene a exigir, y nos viene a maltratar muchas veces porque no tiene el agua, porque no entiende que cuando se corta la luz, por ejemplo, se corta el agua, si no tienes el generador. Entonces, aquí esto no se resuelve con la instantaneidad con que hoy día uno aprieta un switch y enciende y apaga, ¿no es cierto?, cualquier electrodoméstico. Aquí a nosotros nos ha costado generaciones, años, tener las mejoras que hemos ido logrando. Por lo tanto, las valoramos también y queremos mejorarlas, cuidarlas. Nosotros no estamos pidiendo aquí que el Estado nos venga a entregar gratis todo. No estamos de ninguna manera pensando en que somos pobrecitos, ¿no es cierto?, deficientes en condiciones y que aquí el Estado... No, nosotros también hemos colaborado en la organización de lo que es el desarrollo económico local, y lo hacemos como comunidad organizada para ponernos a disposición también de la producción y la economía que el país requiere, para que usted tenga, ¿no es cierto?, un brócoli, papas, tomate y todo lo que requiere en su mesa a un costo accesible. Y eso también tiene que tener una contraparte en lo que significa cómo el Estado también se pone con nosotros, cómo aporta. Entonces, aquí, hoy día, cuando hablamos de servicios sanitarios rurales, estamos hablando también de una gestión
que va en camino cada día más a la eficiencia, que va a la tecnología y que como comunidad organizada estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de todos, pero también hay que hacerlo con equilibrio, con sentido común, con el sentido de que aquí, si usted requiere mejor transporte en las zonas urbanas para llegar, ¿no es cierto?, de manera más rápida, más segura a su lugar de trabajo y de destino, nosotros en las zonas rurales también requerimos agua, requerimos caminos, requerimos también conectividad. Entonces, no somos chilenos y chilenas de segunda. También requerimos que el Estado, así como invierte en el metro, también invierta en las zonas rurales. No sé, ¿hay más preguntas? ¿Hay más levantos? Muchas gracias, Carolina. Sí, hay preguntas que se han escrito en el chat. Voy a hacer una pregunta que es más general, igual es un comentario, digamos, que hace Fabiola Varas. Ella pregunta por qué cree que la gente rechazó la propuesta de nueva constitución, sobre todo en los temas de agua, y con eso yo creo que, Carolina, iríamos ya cerrando, que son 5 para las 8. Es un tema que va a estar aparecido de manera transversal, apareció en la sesión inicial, y seguramente nos va a seguir apareciendo, ¿no? Pero te la dejo a ti para que puedas cerrar en 5 minutos, y bueno. Yo agradecí y amé el artículo 141 que aseguraba el apoyo a la comunidad organizada en los servicios sanitarios rurales. Fui a una charla del rechazo acá en las zonas rurales y vi cómo se planteaba que la tierra iba a perder valor, puesto que iba a quedar infértil porque le iban a quitar el agua y que su tierra ya no iba a valer nada, porque iba a quedar sin agua. Eso sin duda que asusta, porque te lo viene a decir alguien que sabe, te lo plantea un jurista, alguien que sabe más que yo. Entonces te lo plantea como una realidad. Y obviamente duele, po. A mí por lo menos, que yo sabía que no era así la cosa, y obviamente no me pude quedar callada, pero mis vecinos, en vez de apoyar, le dijeron: oye, tú estás atacando, respeta. Y entonces, esas deslealtades son algo que yo no puedo juzgar, no puedo culpar a la comunidad rural que vota rechazo cuando no sabe que hay algo que lo está protegiendo y queriendo mejorar, a lo menos en esta condición del agua. Porque leer un acuerdo jurídico no es tan fácil de digerir. Y aquí se maneja mucho con como decía, el boca a boca, la fake news, y esto prendió mucho, porque te hacía sentido con la economía. Y por lo tanto, si le dicen a un agricultor que su tierra va a quedar sin agua y que porque se la va a quitar el Estado y él ya no va a ser dueño del agua, cuando en realidad el agua está separada de la tierra, ¿no? Y eso también ahí yo reclamo, ¿por qué nunca en todos estos años también se hizo ver esta realidad así, que hoy día se comercializa el agua y deja la tierra sin agua por, porque la vende? Entonces, no es que esta constitución le viniera a esta propuesta a quitar algo que ya de facto está separada la tierra del agua. Entonces, como se me dice, ¿por qué creo yo que hubo este rechazo mayoritario, especialmente en las comunidades rurales? Es por temor, es por desconocimiento, no porque no sepan leer. Y por favor, en eso yo también pido, o sea, que no insultemos, menoscabemos
a la gente más humilde, porque la mala educación que hemos tenido en escolaridad, sin contar con calidad, entonces no se entiende lo que se lee. Y eso no porque sea tonto, por favor, aquí no lo llevemos a ese plano. Estamos hablando de que lamentablemente no están las condiciones porque se ha priorizado a nivel OCDE, lo que sea, ¿no es cierto?, la escolaridad por sobre la calidad, y vamos a culpar ahora al pueblo, a la gente, ¿no es cierto?, humilde, porque no tiene las condiciones, ¿no es cierto?, para tener comprensión lectora de un alto nivel. Hagámonos cargo también de eso. Entonces, aquí hay que hacer una vuelta y hay que salir al territorio, hay que estar con la gente, hay que conversar. Aquí este individualismo ha matado realmente esta forma natural, humanizada, de que yo converso con la gente y de que escucho y entiendo sus dolores y sus esperanzas. Cuando yo les decía a unos amigos, oye, no me caricaturicen como mujer rural, allí, ¿no es cierto?, con un balde de agua a cuesta, cuando hoy día yo, pucha, que lucho por el APR y hace años que estamos con agua potable. No le pongan la chacalla a la hojota al campesino cuando él hoy día se siente orgulloso de que con la tierra de la reforma agraria él ha surgido y tiene tractor y camioneta, y porque ha puesto, ¿no es cierto?, allí la vida trabajando. Mi padre tiene 86 años y sale todos los días a la parcela a trabajar. Entonces, pongámonos en esta realidad, dejemos de mirar desde arriba como si fueran verdaderos iluminados y estemos acá en todos los planos, escuchando y conociendo la realidad, porque de esa manera entonces va a ser sentida, va a ser el traje a la medida y no algo impuesto por quien lleva la voz en un momento. Yo también voté apruebo, pero ¿qué quiere que le diga? Que me voy a ir para la casa llorando? Nica, aquí estoy. Así que disculpe, pero es que creo que aquí ninguno está de más, ninguna visión, ninguna persona y ninguna vida. Y respeto es lo que más requerimos hoy día, y diálogo. Muchas gracias por estar hoy día, por acompañarnos, por estar presente en esta charla de una comunidad rural, de una mujer rural que pide porque por favor mejoremos las condiciones de acceso del agua para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias por tu presentación, por tu respuesta y todo lo que ha sido presentado el día de hoy, con este conocimiento y esta profundización en la vivencia propia de lo que es el agua potable rural, desde la experiencia de una dirigente de muchos años de un comité de agua potable rural y ahora de una asociación gremial. Bueno, muchas gracias a todos. La próxima semana continuamos con una presentación sobre los temas más bien institucionales. Agradecemos a todas, a todos por haber compartido esta tarde y les enviaremos prontamente la presentación y además va a estar publicado el link. Esperamos dentro de las próximas horas en el canal de YouTube de Ecoigualdad. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Carolina. Felicitaciones. Gracias. Fernando, estás muteado.